José Ramón Riera, que nos trae también sus datos, esta vez centrados en cómo ha impactado la Dana también en Valencia. Sí, vamos a ver. Es decir, ¿por qué he preparado esto? Lo primero es porque el otro día, es decir, antes de ayer, me parece que fue el ministro de Economía, dijo que, bueno, que estaba todo yendo magníficamente bien en Valencia y que además, de acuerdo con un informe que tenía del Banco de España, la economía española solo se iba a ver aproximadamente afectada entre un 0,1 y un 0,2% en su PIB. Bien, vamos a poner las cosas en contexto porque si no es muy difícil que bueno, pues sepamos realmente lo que va a pasar o lo que puede pasar en función de una serie de hipótesis. Lo primero que quiero explicar es ¿cuál es el PIB que tenemos estimado en estos momentos por el Ministerio de Economía y que le hemos mandado a Bruselas con respecto al PIB de España? Y lo tenéis ahí en la pantalla, es 1.586.499 millones que ha sido enviado oficialmente el 15 de octubre en la segunda comunicación de déficit y de deuda a la Comisión Europea, a Bruselas. En base a ese PIB y de acuerdo a los crecimientos, como el último dato del PIB de la Comunidad Valenciana es del 2022, yo he hecho una estimación con los crecimientos que se han producido a lo largo del 2023 y el estimado de 2024 y me sale que el PIB de la Comunidad Valenciana va a ser aproximadamente unos 150.000 millones de euros y el de la provincia de Valencia de 79.600 millones de euros. Ya podemos ver que la Comunidad Valenciana es ligeramente está por debajo del 10% del PIB de España y Valencia en sí está en un 53% del PIB de la Comunidad Valenciana. Bien, a partir de aquí, el siguiente dato es ¿cuál es el estimado que con ese dato tenemos para el cuarto trimestre del 2024 en España? De acuerdo a tal como estamos en estos momentos los tres primeros trimestres y para conseguir llegar al 1.586.000 millones, la economía española tiene que generar 402.000 millones de euros de valor agregado. La Comunidad Valenciana debería de producir 37.500 millones y Valencia 19.900 millones de euros. Si esos 19.900 millones lo dividimos por 3 meses, exactamente la Comunidad Valenciana debe de producir de media 6.634 millones de euros por mes. Bien, ¿qué nos dice en estos momentos todos los informes de coyuntura, de patronales, de diferentes medios de comunicación? ¿Qué está pasando en la economía de Valencia? Dicen que aproximadamente el 25% de la capacidad productiva de la Comunidad Valenciana está afectada. Por lo tanto, esto significaría que en el mes de noviembre, de esos 6.634 millones de valor agregado, se van a dejar de producir aproximadamente 1.658 millones. Como no ha recibido ninguna ayuda, he calculado los 1.658 como efecto total. Como dice el Gobierno que va a llegar muchos cientos de millones, muchos miles de millones de euros de ayuda, he hablado con varios empresarios y con varias asociaciones y me dicen que, hombre, si llegase el dinero, la afectación para el mes de diciembre debería de bajar del 25 a un 15. Yo no me lo creo, yo creo que va a ser más alta, pero para ser conservadores, vamos a haber calculado un 15%, lo cual significaría que dejaríamos de añadir 995 millones de euros al valor agregado de la provincia de Valencia, con lo cual entre noviembre y diciembre tendríamos una afectación de 2.653 millones de euros. ¿Cómo?
en el tercer trimestre de la economía española produjo 399.000 millones y hemos visto que estamos estimando que la economía española tendría que producir 402.000 millones, la diferencia entre el PIB del cuarto trimestre y del tercer trimestre es de 2.956 millones. Por lo tanto, si la economía valenciana se ve afectada en 2.653, sobre los 2.956 de posible crecimiento, se está comiendo el 90% del crecimiento de la economía nacional. Es decir, lo que le está pegando es un golpe al 90% del crecimiento de la economía nacional. Le está pegando un golpe del 13,3% a la economía valenciana y del 7,1% a la de la Comunidad Valenciana. Como sabemos que además el PIB estimado de crecimiento en términos nominales es un 0,7% para el último trimestre del año, si le está afectando al 90%, lo que quiere decir es que vamos a crecer solo un 0,1% en términos corrientes, es decir, en términos nominales, es decir, incluyendo la inflación. En el momento en que quitemos la inflación sobre ese 0,1 estaríamos en un decrecimiento del PIB. Por lo tanto, es absolutamente falso, señor Cuerpo, que esto vaya a afectar a la economía española en una décima o en 2 décimas del crecimiento del PIB, porque le va a afectar en más de 6 décimas e incluso puede que sea en 7 décimas o incluso más todavía. ¿Qué quiero decir también? Porque esto es un dato que he sacado, el que voy a dar ahora, que he sacado del BBVA Research en un informe que elaboró sobre los efectos del Katrina en Estados Unidos. El Katrina, que se centró en la zona de Nueva Orleans, produjo en un trimestre, en ese trimestre en que se produjo el Katrina, una caída del PIB del trimestre de los Estados Unidos del 0,5%, pensando que, primero, la región en donde se encuentra Nueva Orleans es mucho menos importante que la región donde se encuentra, es decir, la comunidad de Valencia, es decir, que pesa un 10%, ni mucho menos el estado donde está Nueva Orleans pesa más allá del 2%, pensando que la economía americana es 16 veces más grande que la economía española, lo que tenemos es que el efecto Dana no es 16 veces menos que el efecto Katrina, con lo cual quiere decir que en España vamos a sufrir un efecto sobre el Producto Interior Bruto. Y esto, si yo lo puedo calcular con mi PC, que es este que tengo en estos momentos aquí, el Ministerio de Economía, que tiene grandes economistas, podría perfectamente evaluar esto todavía técnicamente de forma mucho más clara y concreta. Es decir, la economía española se va a dar una galleta en el último trimestre, salvo que llegue el Instituto Nacional de Estadística y manipule de nuevo las cifras y nos vuelva a incluir, drogas y nos vuelva a incluir todo el tema de señoras de buen vivir dentro de la producción nacional, porque no sé si lo sabéis, es decir, la última modificación del Instituto Nacional de Estadística al alza de la producción del 2021 incluye un incremento sustancial por el aflorar el tema de la droga y el aflorar el tema de los prostíbulos, con lo cual han hecho subir el PIB pues, de una forma tremendamente interesante. Quitando esos efectos que los puede hacer en cualquier momento de nuevo el Instituto Nacional de Estadística, la realidad es que la economía española va a sufrir un crecimiento prácticamente cero, es decir, en el último trimestre del año, cuando el estimado del crecimiento era de un 0,7% para cerrar el ejercicio y, por lo tanto, en lugar de ir a crecer, como estaba diciendo el Gobierno, que creceríamos un 3,4%, vamos a crecer en términos reales por debajo del 2,2%. ¿Y esto solo un mes después de ese Esto solo 2 meses, o sea, considerando el mes de noviembre y el mes de diciembre, pero con mejoras sustanciales que yo personalmente hoy no me las creo. No me las creo. ¿Y el futuro, en enero, febrero y marzo, el trimestre que viene? Vamos a ver, es que todo depende de la velocidad. Si te cargas el tejido industrial, no hay industria.
Y eso no se recupera en 3 meses en ningún sitio. No, vamos a ver. Sí, el tema puede ser muy serio, muy serio, si seguimos afectados de esta manera, porque es decir, la recuperación puede tardar un año completo, es decir, para una comunidad como la valenciana, y afectar al Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana, si ya le afectas en un 7% el crecimiento, y además supone casi el 10% del total del PIB español, pues saca lo que nos va a pasar. O sea, es que nos damos unos... Es decir, en el Producto Interior Bruto en el año 2025 de 3 pares de narices. Y además... no entiendo por qué no se están poniendo todos los medios para arreglar el problema, porque además, si el PIB no crece o el PIB decrece, todos los datos de deuda sobre un PIB que no crece se hacen más altos, el déficit se hace más alto en porcentaje y le va a doler todavía mucho más en frente de la Comisión Europea y en Bruselas, que exigen una regularización del pacto fiscal. Pero si uno tiene medios y no los pone, solo hay una explicación. Que no quiere ponerlos, bueno, no hay otra. Ya, sí. ¿Y por qué? Eso ya sería una lucubración. ¿El por qué? Muy sencillo. Yo tengo clarísimo hay un gran tema. Esta es la coyuntura para cargarte el Partido Popular. Esto es un tema político. Me cargo al Partido Popular. Eso es una lucubración posible, muy posible. No, pues yo lo tengo clarísimo. Imagínate que eso pasa en Madrid. Pues es perfecto. Porque ahora yo vuelvo a decir lo que me dijo la gente que ha hablado de ahí. Lo va a pagar el PP, lo va a pagar el PSOE y lo va a pagar Compromís. Porque no les han visto no les han visto arremangarse trabajando en los pueblos que realmente ha pasado.